Bienvenidos al podcast Recalculando con Ceci. En cada episodio nos sumergiremos en historias inspiradoras de individuos y comunidades que han enfrentado adversidades y han encontrado nuevas rutas hacia el éxito. Recalculando con Ceci. Bueno, bienvenidos a este podcast Recalculando con Ceci con una invitada muy especial. Oigan, cada día me sorprendo de conocer personas tan interesantes y que aportan mucho en nuestra vida. Y cómo no podemos hacer este podcast con María Belén. ¿María Belén o solo Belén? Belén Espinosa. Ella se dedica a toda la magia de la existencia. Es medium, es tarotista y además es comunicadora organizacional, ¿no? Sí, comunicadora. Entonces, no se puede pedir más el día de hoy, para quien pido un fuerte aplauso. Ahí. Bienvenida, Belén. Qué gusto estar contigo. Te agradezco muchísimo por este espacio y por la apertura hacia el tema, porque muchas veces es difícil hablar de temas tan desconocidos, muy poco conocidos y que causan entre curiosidad y miedo. Sí. Pero no hay que tenerle miedo, hay que ser muy abiertos hacia este tipo de temas, porque mientras más conoces, tienes muchos más elementos de juicio y para elegir y saber qué es lo que te gusta y qué no. Aparte que es súper lindo, es muy interesante todo eso. Sí, tú te dedicas a todo el tema de espiritual, de los ángeles, en ser específicamente un puente entre los vivos y los seres que ya partieron, ¿no? Pero antes de meternos a todo el tema de lo espiritual, a mí me gustaría conocer más la persona. Entonces sé que eres quiteña, que desde pequeña ya tenías esas sensaciones espirituales, esas sensaciones de ¿por qué solo a mí me pasa esto y nadie me entiende? Entonces sí me gustaría que nos cuentes a todos cómo eras tú de pequeña, cómo descubriste el don que hoy tienes al servicio de los demás. Bueno, soy quiteña, mis papás, y me crié en una familia muy tradicionalmente católica, y toda mi vida estudié en colegio de monjas. Posiblemente, y esto me dio esa posibilidad de saber y entender ciertas partes de la mística espiritual o de la religiosidad, que no es el camino que finalmente elegí. Uh-huh. Pero cuando era pequeña sí tenía ciertas experiencias que nunca supe entender, porque no hay nadie que te explique eso. Claro. Y generalmente pasas por loca y crees que te estás volviendo loca o que es un invento de tu mente porque suena fantasioso. ¿A qué edad ya estabas tú? Mira, me acuerdo tal vez de la primera experiencia como, no sé si decirte paranormal, pero al menos extraña y rara. En algún momento que estaba en una de las iglesias de mi barrio en misa, entonces yo estaba agachada rezando y había una figura de la Virgen en el altar muy alta, entonces todos cantaban una canción y yo mientras estaba así, yo levanté a ver la figura de la Virgen y yo veía que movía la boca, cantaba. Entonces, extrañada, me quedé viendo y yo decía, no, estoy segura, yo estoy viendo, mueve la boca y está cantando lo mismo que cantaba, y todos cantaban Hosana. Y ella también cantaba y movía la boca. Yo estoy tan segura. Claro, entonces cuando me fregué los ojos, cuando dije, no, esto no puede estar pasándome. Cuando regresé a ver de nuevo, ya era la figura de yeso. Fue por unos segundos. Fue por unos segundos, pero estoy tan segura que me acuerdo hasta ahora. Es un recuerdo muy permanente, y cuando los recuerdos tal cual los sueños permanecen en tu memoria, ya llevan un mensaje. Entonces ya más o menos a partir de eso me acuerdo que tenía este tipo de experiencias, el de escuchar voces o estar tan segura de ver imágenes o de ver como tipo escenas de películas, porque me acuerdo y yo le decía a mis papás, a mi mamá, que yo veía gente como con estas batas muy a lo romano, muy a lo griego, como con sandalias, tipo polvo en los pies, o como tipo pirámides, y escuchaba ciertas cosas, y lo que aprendí a hacer luego es apuntar. Y esta es una técnica que se llama escritura automática, que es la que normalmente utilizamos los medium. Empiezas a escribir libremente, entonces simplemente no juzgas, no sesgas, simplemente escribes y ya al final lees qué es lo que has escrito. Pero escribías de lo que veías, lo que sentías. Los mensajes que yo sentía escuchar.
Siempre aprendí y me acostumbré a llevar siempre un papel y un esfero o una libreta, un cuaderno, y cuando yo sentía que iba a ver eso, porque te anuncia que va a llegar, sientes que va a llegar. Entonces yo sacaba la libreta, esté donde esté, y escribía. Y luego leía qué es lo que escribí y me daba cuenta que eran frases, oraciones que tenían lógica, o sea, concordaban, a pesar de que no eran lógicas para mí, las palabras tenían sentido o las oraciones tenían sentido, aunque era algo que tal vez escapa de un suceso, por ejemplo, lógico y normal que me esté pasando. Por ejemplo, hablaban con cierto lenguaje extraño que no es normal que yo utilice. Por ejemplo, había en algún momento uno de estos mensajes, por ejemplo, decía, huye despavorido, tu alma está sucia. El juez sabe lo que hiciste, arrepiéntete. Entonces, no tiene lógica o sentido para mí, pero era lo que yo veía y ¿Y qué edad escuchaba. tenías tú ahí? Esto me pasó desde que tal vez tendría como unos 9 años. No, pues una niña de 9 años no Ajá, puede no. tener ese tipo de, bueno, hacia ahora quizás, pero a tiempo atrás no, o sea, No. Entonces yo sentí y sentía sensaciones, entonces era muy vívido lo que yo veía y sentía. Obviamente le dije a mi mamá, a mi papá, como es lógico, te miran con cara de se está inventando. Vio en algún lugar, vio en la televisión una película, pero como prosiguió por muchísimos años, yo ya. igual aprendimos y mis papás también ya aprendieron a que era algo que me pasaba, o sea, ya no pasó y no se me olvidó al transcurrir los años. Pero ellos ya se acostumbraron cuando tú les decías, sentí esto, vi esto y esto, ellos te Claro. decían ya, ok. Y en la escuela también les decías a Tenía, tus por ejemplo, a amigas. mi mejor amiga, con la que siempre andaba, entonces ella ya sabía, generalmente cuando yo apretaba la mano de alguien o mi amigo, la persona con la que yo normalmente estaba, cuando yo le apretaba la mano o solo le tenía así, ya Ya sabían estabas. que algo iba a pasar, Ya. entonces el trabajo era escuchar la cosa que he dicho y yo apuntaba. Y yo apuntaba, Pero entonces no te llevaba hacían un bullying, registro. no te hacían bullying, no te decían estás loca, nada, o sea, No, no, normal. porque eran era ese momento y pasaba. Entonces Mm. era ese momento, me escuchaba, ay, no, dijiste una cosa tan rara, ay, no, no tiene sentido. Y decía, no importa que no tenga sentido, dime. Lo apuntaba porque llevé todo un registro para Claro. tratar de entender y saber si tenía una lógica. Pero nunca supe porque no era algo común y algo que alguien te puede explicar. Pues si fui al psicólogo era cuestión de la adolescencia y vi algo y era tipo el psicólogo, la psicóloga me decía que posiblemente vi en la televisión eso y eso se quedó conmigo y fue lo que reproduje. El cura o el pastor decía que estoy contactando con el cuco, el diablo y que no piense en eso. Pero yo le decía, es que no depende de mí. Claro. Yo no llamo a eso, yo no hago nada porque eso me suceda. Ujú. Vienen espontáneamente. Entonces, si hubiese ido tal vez a un psicólogo o psiquiatra, me hubiese dicho, eres esquizofrénica, pero no es esa mi realidad. Nunca te detectaron esquizofrenia No, tampoco, ¿no? no, Wow, no, sí, nunca tuve ningún imagínense. tipo de episodio violento, ni atenté contra mí mismo ni contra otra persona. Eran esporádicas estas cosas, ¿ya? Y aprendí a manejarlo y aprendí a llevar un orden, a llevar, como a tratar de llevar un diario de esto para encontrarle lógica. Ajá. Esos mensajes los tengo guardados y a veces los leo y digo, qué loco lo que yo escribía, Qué qué loco bien. lo que veía. Dios mío, bueno, sírvete la tisana, le pones encima eso. Muy bien, ahí solito se baja y se cuela la hierbita. Qué bonito. Vamos a ver. Y ya, pruébala. Estamos aquí en Galetti degustando una tisana y un cafecito. ¿Sabrosa? Muy rico. Bien. Amazónica. Esa es la amazónica, tiene frutos amarillos. Ajá. De toda la Amazonía Y sabe ecuatoriana. bastante intenso el sabor. Sí, riquísimo. Bueno, y de ahí fuiste al colegio a estudiar. Y en el colegio seguías tú viendo estas cosas. O sea, esto fue continuo, no es que para un tiempo, solo fue de niña, no, continuó en el No, colegio. era bastante seguido. Podría decirte que a veces, tal vez 3 veces a la semana, a veces 2 veces a la semana, a veces 4 veces en un día. Ahora puedo pensar que de pronto
dependía mucho de la energía del día. Hay tiempos en el año en que son especialmente energéticos o que maneja una energía como que mucho más activa. Por ejemplo, en esta semana, hoy estamos en el Día de San Juan y es Sí. una de las fechas más mágicas y más energéticas a nivel mundial, en donde el elemento fuego es el que es protagonista. Por eso, acuérdate que antes saltábamos las fogatas en la noche de San Juan. Sí. Entonces hay fechas que son energéticas o tienen mucha más actividad energética, que yo me imagino que por eso en esas épocas era mucho más común que me pasen estos episodios o que recibía más mensajes. ¿Cuándo lo tomaste en serio? Te fuiste a la universidad a estudiar comunicación y seguías con esto. ¿Cuándo lo tomas más en serio? A ver, yo estoy teniendo esto. Cuando siempre busqué la respuesta y el entender qué es. Y durante un tiempo lo negué y dije, no, ya no quiero esto porque no encuentro la respuesta. Y vivo esto todos los días tal vez y nadie me cree y no encuentro una lógica y un objetivo para esto. No hago nada con esto. Entonces trataba de ya no apuntar, ya no pensar, ya no aceptar esto. Y durante un tiempo se perdió. A los 25 años tuve un último mensaje muy claro y escribí mucho en este mensaje que era claramente, ahora entiendo que era una canalización. Puedo entender que lo que me sucedía tal vez es que, y posiblemente yo era un tipo antena, entonces captaba cosas de otros niveles de conciencia. Y era eso lo que yo escuchaba. Lo que yo trataba de ver. A los 25 años tuve mi último mensaje y se cortó durante años. Pero como ya tienes la inquietud de saber qué es eso, por qué, qué sucede o qué Sí. hay, un poco lo que hablábamos, qué más allá de tu físico o de la parte material de tu existencia. Empecé a buscar y empecé a formarme en ángeles. Empecé a conocer ángeles, empecé a estudiar ángeles, a tratar de ver, entender y se me hizo bastante sencillo el empezar a percibir las presencias angélicas. Por eso empecé por ahí, fue por ahí por donde me Hiciste metí. el curso de ángeles. Hice algunos cursos, talleres de ángeles. Antes de esto ya había leído metafísica. Leí metafísica, empecé a leer, por ejemplo, los libros de Brian Weiss en relación a terapia de vidas pasadas. Sí. Entonces por ahí fui encontrando ciertas lucecitas como luces guías como para empezar a caminar en este camino. Claro. En Y esa entonces, vía. para la gente que no sabe un poco de Los Ángeles, ¿qué es el tema de Los Ángeles antes de continuar con tu El tema historia? de los ángeles es conocer y entender que todos y cada uno de los seres humanos contamos con un contingente angélico que te puede ayudar a transitar, a caminar en Es la como vida. tu ángel de la guarda. Es Tu el ángel de la compañero. guarda y un montón de ángeles más, porque el ángel de la guarda te es asignado antes de que tú nazcas. Ya. Hay ciertos autores o ciertas personas entendidas en ángeles que dicen que tu ángel de la guarda te es asignado a los 49 días de concepción. Entonces está ya... Estando en el vientre. Ajá, ya te es asignado el ángel de la guarda, entonces está ya permanentemente contigo en el momento en que ya naces y no te desampara hasta después de tu muerte, porque te acompaña en los siguientes niveles. Pero aparte de ellos, hay toda una jerarquía angélica, hay 9 coros angélicos. Hay algunos que están mucho más alejados de la humanidad porque su trabajo no es con la humanidad, sino con el universo, con el cosmos o con otras cuestiones como que mucho más macro. Sí. Y los que están más cerca de la humanidad o del hombre son los arcángeles y los ángeles, que son los que están mucho más cerca de ti. Entonces tienes muchos ángeles, hay una dimensión muy grande. Los ángeles del arte, los ángeles de las cosas perdidas, porque te ayudan en cosas muy chiquitas que de todas maneras te quitan la paz, hasta cosas súper grandes como cuando te protegen de un peligro mayor. Cuando tú sientes que vas, por ejemplo, en la calle y te ha pasado, que vas caminando en la calle y hay algo que te dice que no vayas por allá, o vas a cruzar la calle y sientes como si algo te jalara o te empuja y al rato pasa una moto, una bicicleta, un carro y tú dices, si yo daba el paso, Me mataba. Ajá. O sea, Entonces ese es su propósito a de tu lado. ayudarte. Protegerte, cuidarte, guiarte, inspirarte. Entonces nosotros caminamos
24/7 con ángeles. El tema y el meollo del asunto es que aprendas a conocerles, aprendas a tratar con ellos y hacer un uso benéfico para ti de la presencia angélica, que Qué es lo que la bien. gente no lo sabe. Qué bien, Belén. Ay, qué interesante. Tómate la tisana. Entonces, ok, tú descubres esto, haces el curso de ángeles, te preparas en tu carrera en comunicación. Me imagino que entraste a trabajar con empresas y ahí, de acuerdo a lo que tú estudiaste, y luego cuando empiezas ya a decir, ok, quiero ser medium, ¿sigues un curso? ¿Cómo se hace para ser medium? Como es algo con lo que ya vienes, es Sí, como que viene en tu paquete de dones y de habilidades. sí, Todos tenemos habilidades extrasensoriales. ya. Nacemos con eso porque somos espíritu. Ujú. Nosotros somos espíritu aprendiendo de una vivencia humana y material, no al revés. Pero no puedes dejar de ser humano por permanecer todo el tiempo en la esfera espiritual y no puedes ser netamente espíritu sin dejar de experimentar lo que el cuerpo te demanda, porque finalmente para eso estamos en la tierra, para experimentar la materialidad o la humanidad. Cuando yo decido, en parte decido, y en parte es como que el universo conspira para eso. Claro. Cuando entramos en la pandemia, yo salgo de mi trabajo, yo trabajaba en comunicación, en el departamento de comunicación de una entidad. Y el tema de la pandemia y todo eso hace que salgamos del trabajo. Entonces yo me centré mucho más a pesar de que ya venía practicando ciertas cosas y yo ya venía mucho más sensibilizada en cuanto a fallecidos. Yo ya lograba percibir fallecidos. Había tenido ya algunas de estas experiencias y había ayudado a un poco de gente con temas fallecidos. Pero en el tema de la pandemia, como la muerte estaba y Latente, está claro. muy latente, era mucho más sencillo para mí el ver y percibir. Y veía y percibía cosas. Claro. Puedo contarles una de las experiencias durante la pandemia. El hermano de uno de mis tíos falleció con la pandemia y yo le veía, y yo le contaba a mi mamá, le digo, él está tan confundido y eso le pasó a un montón de gente que se quedó aquí, no lograba trascender porque no entendían el porqué de una muerte tan repentina. El hermano de mi tío, él se veía súper confundido y él decía, yo salí a trabajar y no me pude despedir de mi familia, Claro. de mis hijos, de mis nietos, de mi esposa, de mis hermanos. No me pude despedir, pero yo solo salí a trabajar. Entonces era el no entender el motivo de que te vayas del mundo. Finalmente, este tipo de experiencias fueron mucho más recurrentes, mucho más seguidas y las cosas se te facilitan, la gente también empieza a llegar más fácil hacia ti. Las experiencias como estas empezaron a ser mucho más seguidas para mí y empecé a aprender mi propio método de trabajar con la gente. Porque al principio sí te da miedo y yo pensaba al menos que las personas no lo iban a tomar bien, porque es algo muy delicado. La muerte de un ser querido es muy delicada y tienes que tener mucha sensibilidad, respeto y ética para trabajar este tema. Claro, no, me imagino porque no todos estamos preparados a esas cosas también. Yo creo que las personas necesitan una preparación antes de poder hacerse a la idea de sentir eso, ¿no? De contactar a esa persona. Y bueno, ¿y a tu tío lo veías, lo oías? ¿Cómo era la percepción con él? En mi experiencia no es como que escuchas físicamente la voz, pero logro entender lo que la persona me transmite. Y lo que yo aprendí a hacer, o mi método de trabajo en la parte de los de fallecidos, es describir. Y como soy comunicadora y hablo un montón, entonces era muy fácil para mí el describir la escena, el describir la persona y el describir lo que me está transmitiendo. Por ejemplo, en una de aquellas ocasiones o uno de los fallecidos a los que yo me permití ver y me permití hablar con uno de mis amigos. Yo le contaba, a veces les decía, no entiendo, yo miro esto. Fíjate tú si el mensaje es para ti y tú sabes y sientes si es para ti, o si no es, dices no me llega, entonces no es para ti, no hay problema. Pero cuando falleció el papá de un amigo,
yo le decía, yo no sabía que el papá estaba en la sala de terapia intensiva. Y yo le decía, oye, yo veo a un señor y le describo físicamente, yo no le había visto en muchísimos años al papá de mi amigo. Le digo, le veo como en una cama de hospital, pero yo nunca había visto eso. Yo había visto a la gente o en un prado verde, como muy contentos, muy felices, súper sonreídos porque ya están en paz, ya están tranquilos, o cuando no están en paz se ven como una foto gris, se ven enojados, se ven tristes, se ven molestos o tratan de señalarte cuál es el motivo de su molestia. En este caso era como una cama de hospital y se veía con un oxígeno y alguien muy cerca de él en la parte derecha. Entonces yo no sabía que él estaba en terapia intensiva y ahí entendí la visión. No estaba ni muerto ni vivo. Todavía no había trascendido y no regresó a la vida. Pero cuando él fallece, yo siento. Entonces digo, ya falleció, porque le veo al Señor que se levanta de esta cama de nubes, se levanta súper contento, súper feliz y respira. Y bailaba con esta entidad que estaba al lado de él, que finalmente era su ángel de la guarda, porque era muy parecido físicamente a él. ¿Tú le veías a los dos? Claro, yo les veía a los dos. Es como cuando tú cierras los ojos y te acuerdas de la escena de una película o te acuerdas de lo que pasó ayer en la tarde. Así es la imagen, en mi experiencia. Posiblemente hay otros mediums que ven de otra manera o sienten de otra manera. Y ese ángel es muy parecido a esa persona. En mi experiencia lo que he visto es que tu ángel de la guarda o las entidades de luz que están cerca de ti tienden a tener características que se parecen mucho a ti. Posiblemente tu ángel de la guarda, por ejemplo, tenga el cabello largo como tú, o si es que es una energía masculina, tenga cierta característica que a ti te caracteriza. O sea, no puede ser solo mujer o hombre. No, puede tienen ser energía masculina o femenina. Ya. Muy bien. Entonces, vas a la universidad, trabajas, ya empiezas a hacer este tema de medium y ya descubres que otras personas están interesadas en esto y luego reúnes el tema del tarot. ¿Cómo lo incluyes en el medio? ¿O van de la mano los dos? No tanto como que van de la mano, pero es una parte o es una herramienta que me permite, por ejemplo, expandir mi conocimiento, porque cuando yo ya empecé a trabajar mucho en terapia de ángeles, viendo, ayudando y tratando a la gente, pensé y dije, tiene que haber algo más. Sí. Tiene que haber algo más. O sea, ya me encantan los ángeles y trabajo mucho con los ángeles hasta ahora, pero tiene que haber algo más y yo quería saber qué había más allá de los ángeles o más allá de los arcángeles, porque me pareció tan hermoso y una dimensión tan amplia que quería saber más. Y dije, voy a aprender más y empecé a buscar, investigar y cuando el alumno está listo aparece el maestro. Empezaron a salir lecturas, yo ya había leído Metafísica, los libros de Brian Weiss sobre vidas pasadas, y empezaron a llegarme mucha más información, entonces fui viendo qué es lo que quería saber. Nunca pensé llegar a leer tarot porque me parecía súper complejo y difícil. Yo no entendía con la lógica cómo ves en una carta todo lo que te dice una tarotista. O sea, ¿cómo va a ver eso? Pero cuando empecé a estudiar se me hizo mucho más fácil y mi conciencia, mi mente se abrió y empecé a entender todo esto. Llegué a las cartas con las que yo leo las cartas, que no son propiamente un tarot, sino es otro tipo de cartas, son arquetipos y es muy fácil para mí el entender lo que me están mostrando sobre tu energía, sobre lo que está pasando contigo. Y son muy exactas. No tiene que ver con la predicción al futuro porque no me gusta mucho hacer lecturas predictivas. O sea, no, si alguien te busca a ti, no es tanto por decir, Belén, mañana me voy a ganar la lotería o cuántos hijos voy a tener en el futuro o mi próximo marido va a tener mucho dinero. O sea, sí, o sea, no se basa en eso, sino más bien en cosas muy internas tuyas, ¿no? Ajá, exactamente. El tema de hacer un tarot predictivo es que la gente se sesga mucho y te vas a sentar a esperar al alto rubio de ojos verdes, extranjero y millonario. Sí. Cuando hay un montón
tal vez de morochitos o de gente Claro. muy de aquí que te quiere, te ama, te adora y podrías ser muy feliz con las personas Claro. que están a tu alrededor y tú te vas a centrar a esperar lo que te está diciendo el tarot. Es lo que yo quiero evitar. Ujú. Sí hay una proyección hacia adelante o hay Pero, una ¿qué les proyección dices hacia el más tú futuro. en el tarot cuando les lees? Sale en el diagnóstico general qué es lo que te está pasando y posiblemente cuáles son tus problemas actuales y tu traba o lo que te está impidiendo caminar libremente. Frenando. ¿Dónde tienes que trabajar? Ya. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, al final de mi lectura, por ejemplo, tú tienes la película absolutamente clara, porque es lo que yo busco, que tú tengas claridad en lo que estás viviendo, en lo que posiblemente no has arreglado de tu pasado, para que lo arregles ahorita y que puedas caminar mucho más libremente hacia el futuro. El futuro, es verdad que tú decides sobre tu futuro, pero Claro. quiero que tengas los elementos para que puedas decidir de una mejor manera hacia dónde ir, hacia dónde caminar. Entonces es muy importante, creo yo, el conocimiento interno, ¿no? ¿Qué es lo Sí. que tú haces? De lectura del tarot, de los ángeles y todo. Quizás algún momento, me imagino que tienes muchas historias así que te impactaron, de personas que quizás tú les dijiste algo y luego viste un cambio en ellas. Claro, hay ciertas historias que me Cuéntanos marcan, una. me encantan. Mira, alguna vez con un amigo, él por curiosidad me dijo, ya, a ver, léeme, a ver qué sale. Y cuando salen las cartas, habían ciertas cartas que yo le dije, oye, ¿tú quieres ser papá? No, no quiero ser papá. Entonces le dije, ten cuidado, porque esta combinación de dos cartas Dice que vas a ser papá. dice que si no te cuidas, posiblemente vas a ser papá. Hay una alta posibilidad y probabilidad de que haya un embarazo. Porque la carta es súper explícita, es una mujer embarazada. Y entiendo que no me creyó, no me Claro. tomó en serio, Claro. solamente fue una curiosidad del momento. Salir de una lectura chiquita. A los meses de eso, yo veo en su estado de WhatsApp un ecosonograma. Entonces le escribo y le digo, oye, ¿qué pasó? Y eso. Y me dijo, no te quiero ver, no quiero. Tú tuviste la culpa. Le dije, no, yo tú te viste, advertí. claro, tú viste, o sea, Sí. lo que podía haber Y tuvo pasado. tuvo una nenita. Oh, Fue qué papá. lindo, qué Sí, lindo. eso también Entonces sí te pueden dar muchas pistas de las cosas que puedan pasar, Sí, ¿no? te dan pistas y te ayudan a decidir. Mm. Toda lectura de oráculos, de tarot, de lo que normalmente haces en esta área de conocimiento, es una guía. Tú decides. El libre albedrío está en ti y tú decides. Yo te puedo decir, te vas a ir de viaje, pero si tú no te quieres ir de viaje, No te vas a ir, simplemente claro. no te vas de viaje. Claro. Y si tú me dices, quiero casarme con él y quiero con este chico porque me gusta y me encanta, y las cartas te están sugiriendo que esperes, que lo pienses, y tú tomas el consejo y esperas un poco, posiblemente descubras por qué no era el indicado. Claro, Entonces, claro. esa es la idea de este tipo de ayuda. A mí me encanta este tipo de ayuda porque es una ayuda que humanamente no la tienes. Claro. Es algo que va más allá. Es lo que a mí me encanta del esoterismo o de esta área muy espiritual. Sí. Es lo que me encanta de eso, que es Sí. algo que escapa a tu conocimiento lógico, Sí. pero es real. ¿Y cómo podemos aprender a descubrir en que lo que me están diciendo es verdad de una profesional como tú a un charlatán que solo busca el dinero? Y vamos aquí a hacer un poquito de pausa hasta que terminen de moler el café porque quizás no se oye. No se escucha. Todo tu proceso de vida, incluso el que hayas estado en un largo tiempo como en el mundo muy material, muy del negocio, muy del trabajo, muy Sí. metido en eso, te posibilita a valorar y poner en equilibrio qué es lo más importante o Sí. qué hay más allá de eso. Sí. Eso es lo importante para mí. Sí. Y yo creo que si las personas que vienen a algún momento de nuestra vida nos traen tantas enseñanzas que si las aprendemos a ver así como una enseñanza, pues cambiaría nuestra vida. Sí, y Porque todo siempre- tiene un propósito. Sí, porque decimos, ay, ¿por qué conocí a este hombre? ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué esto?
Pero claro, después lo podemos entender que todo fue para crecimiento personal. Todo ¿no? tiene un propósito. Sí. E incluso yo entiendo, porque también en algún momento me pasó, el que reniegues de tu pasado. Sí. El que reniegues de lo que no, de lo que hiciste y de lo que no hiciste, pero finalmente todo eso te construyó en la persona que ahora eres. Sí. Si no hubieras pasado por ese sufrimiento, por ese problema, no estarías donde estás. Entonces, todo tiene un propósito y todo de una u otra manera se acomoda para que llegues a ser lo que ahora eres y entender lo que ahora entiendes. Sí, sí, sí. Los niños que nacen en esta época son niños bien especiales. A partir de 1970, la gente que empezó a nacer era gente muy especial. Posiblemente tú eres un adulto índigo, por eso hubo este cambio en tu vida. ¿Índigo? ¿Qué es índigo? A ver, cuéntanos. Es la cromática en tu aura. Ya. Es el color que tienes en tu aura. Por eso se habla mucho de niños índigo o de adultos índigo, porque a partir de 1970 aproximadamente empezaron a nacer como una camada de gente o como un grupo enorme de gente en el mundo que fueron los que finalmente se hicieron hippies y que empezaron a darle valor a la paz, al amor, a las plantas, al respeto a los animales, al respeto al planeta, y necesitábamos ese tipo de gente para hacer equilibrio. Acuérdate que nosotros en el mundo manejamos la polaridad, entonces hay que darle un sano equilibrio entre lo positivo y lo negativo. Esta gente que nació vino a abrirle camino a los niños o niños y adolescentes que tú ves ahora, que son súper protectores, que son súper, por ejemplo, protegen mucho al desvalido, protegen a los animales, son mucho más conscientes del cuidado al planeta, por ejemplo, o a los vegetales, porque la conciencia a la espiritualidad también. Esos son niños que cuando les hacen una foto en la cámara Kirlian que detecta los colores del aura, o cuando la gente sensible puede ver el aura de la gente, tienen predominantemente el color índigo, por eso se llaman niños índigo. Hay otros niños, se maneja en el mundo el nacimiento de niños crísticos, que es la energía crística, que son niños igual súper espirituales, súper sensibles al dolor ajeno, son empáticos. Hay niños crísticos, hay niños arcoíris y cristal, y lo que ahora es visto que se habla es de niños solares, que tienen energía solar, por eso duermen poco y son mucho más brillantes. Pero todo es pues el desarrollo y la evolución de la humanidad, finalmente. O sea, ¿tú puedes ver el aura de las personas? A veces sí. ¿Estás viendo ahorita mi aura? Debe ser una gran... No, mentira. Es brillante. Es una brillante. Rosada. No. O sea, normalmente o a veces. A veces se deja ver fácilmente, o cuando estás descuidada, funciona así. Cuando estás muy descuidada y logras ver un color alrededor de las personas. Es más fácil ver el aura cuando tengo una pared blanca, o cuando estás en una pared blanca, ahí Claro. puedo distinguir de mejor manera. Pero sí se ve. El color, sí se ve. Qué chévere. Sí, porque a Jesucristo he visto que lo pintan así, ¿no? Con Ese es el aura. con una cosita así brillante, entonces digo, debe ser algo parecido. Pero todos tenemos. A veces brilla como mucho más delgadita a tu alrededor, o a veces tiene ciertos colores, o amarilla o verde, depende de los procesos que estés pasando. Igual las personas que son criminales, se puede decir, deben también tener su aura, ¿no? Tienen el aura muy disminuida, muy delgadita, y tienden a tener colores opacos, oscuros, como grises, o como un color vino oscuro por el choque de energías, o porque están en la polaridad negativa. Claro. Oye, Belén, entonces, a ver, tú trabajas con María Fernanda en este tema de los solteros, ¿no? Ellas hacen encuentros de solteros que me parece fascinante, y ya lo verán aquí en el podcast con Fernanda Sandoval, que hablamos de todo este tema. Y
¿Qué es lo que tú haces con ellos y con Fernanda, que es psicóloga ahí? Ajá, Fernanda es mi compañera, mi amiga, mi colega en todo este proceso de conocer gente o de tratar de que la gente conozca en un ambiente sano y con un cierto filtro a gente, porque nos dimos cuenta que es muy difícil ahora en la actualidad el conocer a gente por temas seguridad, por temas traumas, porque luego de la pandemia mucha gente se quedó como que muy ensimismada, con miedo a conocer a gente y no tienes espacios seguros para conocer a gente. Además de que proliferaron el tema de las aplicaciones Sí. y tampoco es un medio seguro para conocer gente, porque es muy fácil mentir tanto en la parte física, en las fotos que te muestran, como en lo que supuestamente dicen que son. El tema de conocer gente a través de los encuentros de solteros nos posibilita tratar de unir almas y de que encuentres a alguien afín a ti. Lo que hace Fernanda es a través de la grafología Descubrir la personalidad de esa tus persona, ¿no es rasgos de cierto? carácter, Sí. de Y a personalidad ver si son compatibles los entre dos dos. personas. Ajá. ¿Y En lo ese que haces sentido, tú? lo que yo hago es a través de tu fecha de nacimiento, de la suma de tu fecha de nacimiento, encontrar tu arquetipo o la energía que tú manejas a través de toda tu vida. Toda tu vida vas a ser como el que te contaba que eres tú, que tú eres Sí, entonces el uno. tú trajiste tus cartas de ángeles. Traje mis cartas de A ver, ángeles. vamos a ver, ¿qué podemos hacer con Vamos esto? a ver. Este el oráculo angélico trae mensajes tal vez muy generales o muy abiertos, pero finalmente son una guía y son un consejo para ti. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuál es el mejor consejo para ti. Voy a pedir que a través de esto te llegue el consejo que tu alma, tu corazón o tu mente necesita saber Ya. para tener paz y calma, ¿ya? Elige una de donde tú quieras. Ok, vamos a ver por aquí una escondida. Mira, la carta que tú elegiste es del arcángel Rafael y te dice, te estoy ayudando a curar tus dificultades físicas y las de otras personas. Tú eres un sanador como yo. Ya. Saca otra. Otra carta. Vamos a coger por acá. Te salió este ángel que se llama Merlina y dice, estás confundido e indeciso porque no cuentas con suficiente información. Investiga o busca consejo de alguien experto antes de tomar una decisión. ¿Cuál de estas te resuena más? Esta. Ajá. Voy a sacar una para ti. La que yo elegí para ti se llama Shanti y dice, soy el ángel de la paz, te ofrezco tranquilidad y un camino más llano y suave. Entonces, el oráculo funciona igual a través, puede ser de tu energía en relación a algo que estás buscando o es el consejo que tú necesitabas saber y escuchar. Ya. Posiblemente en las áreas en las que te sale, Ujú. sale el consejo. Puede que estés pasando por algo así o que lo que tú estabas buscando es este aliciente de saber que todo va a estar bien, Ya. todo va a pasar, porque Ujú. en verdad todo pasa, Ujú. todo llega, todo cambia y todo pasa. Ujú. Nada es permanente, todo está en constante cambio. Ujú. Si estás Sí. pasando y atravesando por un problema, va Ujú. a pasar indiscutiblemente. Lo importante es que te apoyes de este tipo de energías, por ejemplo, para que sea más suave tu caminar. Ujú. Ah, qué bien. Entonces, esto es lo que tú les haces cuando van a consultar a los ángeles, se puede decir. Sí, ¿Y pues, cómo puedo saber cuál es mi ángel de la guarda? tu ángel de la guarda es el que está contigo 24/7. Ya. Puedes tal vez acordarte que muy en tu infancia y muy chiquita, lo que hablabas y conversabas con tu amigo imaginario. ¿Cómo Ya. se llamaba ese amigo Ah, imaginario? ya. Ese es mi ángel de la guarda. Tu ángel de la guarda puede ser y nombrarse como a ti te guste llamarle. Hay gente que le llama, por ejemplo, Polito o Angelito mío. Entonces, él está tranquilo y está feliz de la manera en que tú le llamas con amor, porque es compatible con tu paz. Ya.
es la entidad espiritual que va a estar contigo toda tu vida, ha estado contigo toda tu vida y te ha demostrado muchas veces su presencia en tu vida, pero como nadie nos enseña a saber y a detectar ese tipo de presencias, no las entiendes. Y pasó un montón de veces cuando te salvó de un montón de peligros o cuando pediste algo y instantáneamente se te concedió y dices, ay, qué suerte que tengo. Pero la Era suerte, el ángel que está atrás exactamente, tuyo. la presencia angélica también se detecta, por ejemplo, cuando tú estás en un lugar como este, en donde predominantemente hay olor a café, pero sientes olor a flores, sientes olor a rosas, sientes olor a sándalo o un olor muy rico que solo tú percibes, yo no. Y dices, no es mi perfume, no es tu perfume, y no hay una fuente física a mi alrededor que tenga ese aroma. Es la presencia de un ángel. A veces puedes sentir un cambio de temperatura, como cuando te erizas la piel, pero de una manera como muy mentolada, no algo muy chocante, porque la manera en la que ellos se dejan ver o se dejan sentir son maneras muy sutiles. Tratan de no asustarte, por ejemplo, para que no les tengas miedo. Antes te hice una pregunta que nos interrumpieron y era ¿cómo descubrir a un profesional de un charlatán? Importante eso y lo que yo generalmente les recomiendo a mis consultantes, cuando te vas a hacer una lectura de tarot, por ejemplo, o algún método que se llama adivinatorio, pero en realidad no es una adivinanza, porque no te van a decir, por ejemplo, te gusta el color verde, el azul, el rosado, hasta llegar a la respuesta. El método más infalible es que en la primera lectura de cartas te diga cosas que solo tú sabes, sin necesidad que tú le cuentes nada. En mi consulta, por ejemplo, yo nunca pregunto nada previo. De hecho, no me gusta que me cuenten nada previo. No, Claro, porque así ya supuestamente te enteras y ya no es algo que te viene. exactamente. Entonces, si me cuentas tu problema y lo que te está pasando, generalmente yo me nublo. Claro. Porque es una cosa lo que tú me contaste y es otra cosa la que sale en las cartas. ¿Y qué es lo que más te consultan las personas sobre sus seres que partieron de este mundo? ¿Es lo que más te consultan? Cuando es ese el problema de esta persona o está atravesando, por ejemplo, por una muerte o un duelo que está siendo especialmente duro y difícil, sí, el tema de la consulta es ese. O me buscan especialmente por el tema muerte de un familiar o cuando su familiar está enfermo y ya sabes que es Belén, ¿y cuando una persona muere, a dónde va? tiene un tiempo, hay un tiempo, hay que entender que en la parte espiritual no hay tiempo y espacio. Ya. Entonces posiblemente tu ser querido o el fallecido se quede en la casa 9 días, 21 días, puede ser que le sientas meses, porque o se está despidiendo de algo o de alguien, o está recordando lo que nosotros llamamos recoger pasos. Es el tiempo que le permiten al fallecido el despedirse de sus seres queridos o el recordar los momentos y los lugares en donde fue muy feliz. O soñarlos. O es un método fácil para comunicarse contigo, o sientes la presencia en tu casa, Claro. sientes su aroma, sientes su perfume, o sientes, por ejemplo, puedes percibir la comida que más le gustaba. Por ejemplo, hay mucha gente o los abuelitos que les encantaba el café. Y sientes como si estuviera tomando café, o sientes como si alguien esté en la cocina preparándose el café. Seguramente es él, te está dejando sentir eso. Claro. A veces sientes como si te tocaran la mejilla o como si te tocaran Sí. el hombro y tú regresas a ver, pero no te da miedo. Dices, y a veces te acostumbras y dices, es mi abuelita. Claro. Es que está aquí. A veces le ves, a veces sientes una brisa que pasa cerca de ti. Esas son señales inequívocas de que tu ser querido está contigo porque te deja saber, o le sueñas, o le sientes, o le percibes en su perfume, sientes olor a flores, sientes olor a rosas, a veces escuchas pasos y normalmente no le tienes miedo porque es tu ser querido, o a veces te da miedo porque ya sabes que ya falleció, pero posiblemente se quede en la casa. Infelizmente hay muchos fallecidos que no logran despegarse del plano material
porque tienen o preocupaciones o están muy apegados a cosas materiales como herencias, terrenos, problemas, o ven que sus hijos se están peleando, por ejemplo, me ha pasado ver eso. Hay abuelitos que no se pueden ir a la siguiente dimensión o a la luz o al paraíso porque saben y están súper preocupados y dolidos viendo que sus familiares están peleando por el terreno, por la herencia, por la plata, por tal o cual cosa, y se quedan anclados porque no pueden partir en paz. Wow, todo eso están ellos preocupados. Entonces, Sí. cuando ya las personas, como quien dice, lo sueltan, ellos ya pueden ir a donde deben ir. Sí, exactamente. Parte de la terapia o parte de este transitar hacia una muerte, lo que no nos enseñan, por ejemplo, es que cuando tienes tu familiar que está en el hospital, está en terapia intensiva o ya está agonizando, el proceso del desapego, tienes que decirle, ándate Ya, anda, tranquilo, claro. no te preocupes por mí, nosotros vamos a estar bien, porque ellos están súper anclados a ti. Dice, ¿y cómo te vas a quedar? ¿Y cómo le voy a dejar? No me puedo morir porque mi hija me necesita, porque ¿quién le va a cuidar? Entonces tienes que darle esa paz. Es casi como darle un permiso de que se vaya en paz y por eso muchas personas agonizan mucho tiempo, porque en el hospital le dices, no te mueras, no O me están en dejes coma sola. tanto Ajá. Y le dices, tiempo. no, tú te vas a mejorar, vas a vivir y haz todo lo Pum, posible, pum. lucha por la vida y ellos ya se quieren ir. Hay un libro muy interesante que te relata esto y es el libro tibetano de la muerte. Te relata cómo es el proceso físicamente de la muerte. Hay otros libros otros autores que te dicen y te recomiendan justamente eso. Ujú. Dale paz. Por eso los médicos cuando hay enfermitos que ya no se van a recuperar, te dicen llévele a su casa, Para que esté que ya. esté, ese se llama el bien morir, Sí. para que en la casa ya sabes que no se va a recuperar. Entonces, dale lo que más le encanta. El café, el pastel, el caramelo, el otro, que le visiten, que se pueda despedir de la gente. Y vas a ver que en cierto momento la persona se va y parte en paz. Bueno, Exactamente. yo, el familiar más cercano que tengo que falleció fue mi padre hace un poco más de 3 años y obviamente un padre uno lo llora por mucho tiempo, ¿no? Y cada vez le tengo un retrato ahí en mi habitación y cada vez le veo, le saludo y todo, pero ya no estoy llorando porque te fuiste, porque ya la pena ya empieza a sanar, ¿no? Ya empieza tu corazón a sanar y ya lo sientes de una manera como ya él está en paz, ¿no? Ya empiezas a convivir con la ausencia Sí, física. exacto, exacto. Entonces antes no podía ni ver un video, una foto, pero ahora ya lo veo, lo recordamos todos así, ¿no? Entonces es muy bonito. Yo te iba a preguntar algo, como yo soy amante de las mascotas, se me murieron 2 mascotas y créeme que he llorado. Hasta el día de hoy tengo la foto de mi mascota en la computadora y hasta el día de hoy creo que me duele su partida y a pesar que esta mascotita estuvo conmigo solo 3 años porque fue rescatada. Ujú. Pero, ¿cuál es la conexión de nosotros como humanos y las mascotas? Tengo la esperanza del día que muera a verles a todos mis perros. Hay una leyenda súper bonita, la leyenda del puente arcoíris, ¿Ya? que dice que todas tus mascotas te esperan en el puente arcoíris y son Ujú. quienes te reciben y te acompañan a pasar el puente arcoíris hacia el Sí, paraíso. sí. Entonces tus mascotas te esperan ahí. A Ujú. veces yo he podido ver a una mascota, a mi perrita, la Maya, cuando ella se murió ya de viejita y con muchos dolores, y también lloramos, o sea, Sí, años, la sí, muerte es muy doloroso y por eso mis sí. papás se negaban a tener otra vez mascotas porque sufres Uno igual llora o igual que un más humano, ¿no? que un humano. Y hay gente que no entiende, obviamente hay gente que no entiende y dice, ay, tanto que lloras por un perro. Ajá, porque es solo un animal y no es Sí, solo un no, animal. no, no. Ellos también tienen un propósito súper grande en este momento bien histórico de la humanidad y es el sensibilizarte y el dejarte ver que también son parte de la creación, parte de tus experiencias de vida y que finalmente también te ayudan a sensibilizarte. Ujú. Te dan lecciones de humanidad o de sensibilidad que traspasan tu entendimiento. Claro.
claro que sí. Eh, cuando una mascota fallece, hay registros en videos como de psicografías y se ven, no sé si has visto, hay un video de dos perritos. El uno está jugando y se le ve al otro que es blanco pero translúcido y juega con él. Y Oh, el video te dice que el perrito, el blanco, falleció hace una semana, hace 3 días y regresa a jugar con el hermano. oh, wow, no te puedo Hay registro en creer. video de eso. El perro Bueno, translúcido que juega. sí, y a veces yo me he percatado que a veces ellos están así normal y ya ladran o se ponen a ver así y tú regresas a ver y no hay nada. Y es como que ellos están viendo otras cosas, ¿no? Claro, tienen una sensibilidad extremadamente alta. Oye, igual los gatos también. Los Los gatos gatos tienen ven. otra. El perro tiene una función como tu guardián físico. Por eso te cuida de las personas que físicamente se te acercan. También Sí. detectan la energía porque tienen el olfato extremadamente desarrollado. Y muchas entidades espirituales tienen cierto olor. Cuando tú detectas, así como hueles cosas ricas Sí. como sándalo, palo santo, hay muchos angelitos que huelen a flores o huelen como a durazno, Azucena. a cerezo, a Sí. azucena. Cuando tú hueles como a jazmín, Ajá. normalmente es el arcángel Gabriel el que está como que cerca. Ujú. Hay ese tipo de olores también. En la polaridad negativa hay los olores putrefactos. Hueles a húmedo, hueles a tierra podrida, Cuando son, entidades del bajo astral. Cuando hay algo malo, ya sabes, ajá. y no hay una fuente lógica y material de que haya ese aroma en tu Y casa, los ya gatos sabes que energéticamente, también. y los gatos sienten eso y se erizan o es como que se te posan mucho cerca de ti cuando estás triste, cuando has pasado por un enojo o te duele algo, normalmente el gato viene y se echa encima tuyo, en tus piernas, en tu estómago. Hay gatos que se acuestan muy cerca de tu cabeza, absorben esa energía negativa y se van y se echan y duermen, y duermen y duermen porque es la manera en que ellos transmutan la energía, Ah, liberan esa energía que absorbieron. qué bien. ¿Cuándo esta ciencia se va al oscuro? Ah, Porque muchas personas lo hacen para el mal y para hacerles el mal de ojo y ese montón de cosas que ya es del otro lado que no, que verás, solo hace daño. he aprendido de dos. Un profesor mío con el que aprendo parte de este conocimiento muy esotérico, espiritual, mágico, y otra de las personas con la que hace mucho tiempo y cuando no estaba en nada de esto, en algún momento me leyó las cartas. Ellos dicen que la primera forma de brujería es la envidia. Porque la envidia es un sentimiento y es una energía extremadamente negativa que muchas veces se materializa. ¿Y cómo se materializa cuando te da mal de ojo? Cuando una persona te ve con tal energía negativa que te afecta y se te revuelve el estómago. Es Por eso facilito. les ponían a los niños la, Por la eso pulserita rojita, ¿no? Ajá, por eso tenemos ciertos elementos como Para estos evitar. talismanes, porque hay metales que absorben ese tipo de energía. Por Mm, eso cuando tienes una pulsera, una cadena, un anillo de plata, por ejemplo, se pone negro. te Entonces ahí absorbe. entiendes O las que piedras como la que tú tienes ahora aquí. exactamente, o hay piedras que son especialmente indicadas para absorber mala energía, como el ojo de tigre, la obsidiana, la turmalina, que son para Eso te absorber. protege. Exactamente, te Mm. protege de mala energía, absorbe eso, se queda guardada en la piedra y lo que tienes que hacer es descargarle. Le pones en una maceta para que la tierra le descargue o le puedes lavar con agua, y le pones, cuando son piedras solares se cargan en sol, 2 o 3 horas en el sol, y cuando son piedras lunares igual unas En dos la o tres noche. horas en la noche para que se carguen con la luz de la luna. Ujú. Hay muchísimos elementos para que puedas hacer eso, pero la primera forma de brujería es la envidia, porque es un sentimiento, una energía y una emoción extremadamente baja y extremadamente negativa que te afecta físicamente. El Y mal de hacen ojo es para otra eso. persona, ¿no? Claro, el mal de ojo es eso. Y tú sientes, cuando alguien te quedó mirando feo, tú
sientes. Claro, Tu cuerpo te previene. A veces te erizas o a veces repeles de una. Cuando estás al lado de una persona que energéticamente choca no, contigo, que no va contigo, tú tú sientes, repeles, ya, porque vas a saludar y te haces para claro, atrás. claro, Tu cuerpo le repele instantáneamente y instantáneamente te avisa y dices, no sé, esta persona no me inspiró confianza o le diste la mano y es como que quitas. Y instintivamente muchas veces cuando por A o B te toca saludar, abrazar, se va la persona y sacudes sí, las manos. claro, Es como que mira qué tan sabio es tu cuerpo que te enseña a sacarte la energía sacudiendo las manos y te haces, ay, no. que Esa se es una vaya. forma de sacarte la energía de Mm. estas personas. Claro, entonces muy alejado de la verdad es la brujería, que es la que utilizan para hacer este tipo de cosas malas, que La energía que tú tienes y que posiblemente te ha tocado pasar y vivir, que es una persona mala onda, lo que decimos mala onda, sí, que te ve con envidia, como con malos deseos, que trata de truncarte o interponerse en tu camino, es una forma energética de ataque, es un ataque energético. Pero también hay gente que sabe, estudia y hace trabajos con ciertas plantas, con ciertos elementos con la intención de hacerte daño, así como hacen con la intención de hacerte bien, así como te bendicen, te pueden maldecir, así como o haces sea, eso sí cosas, existe. sí, sí existe mucho infelizmente estamos también en una época en donde hay tanta información que hay gente que hace irresponsablemente estos trabajos porque los ven en TikTok o les ven en plataformas, parecería muy fácil, lo hacen, te afectan a ti, se afectan a ellos, porque rebota. Claro, el mal que están haciendo les regresa a Claro, ellos. también. Wow. Belén, y otra pregunta que te quería hacer, ¿tú ves gente como en sexto sentido o no? Em, no es tan gráfico o no es tan como filtro Hollywood o el filtro Disney, como de que en mi experiencia, por ejemplo, cuando he visto fallecidos, felizmente no les he visto, por ejemplo, ensangrentados o mutilados. Podría decirte que muchas veces ni siquiera cuando he percibido energías muy, muy negativas les veo así. Lo más feo que he visto fue un suicida, un chico que se suicidó. Y digo feo no tanto por la apariencia física como zombie o como a monstruo, sino por el dolor que emana. Porque puedes ver la impotencia, el dolor, el miedo en los ojos y cómo está tan sumido y tan escondido que no se permite salir. Entonces a veces es un poco más difícil tratar o tratar de ayudar a un suicida que a una persona que falleció por causas naturales o en un accidente, por ejemplo. Claro, y así como ves ángeles y personas, ¿también ves el mal? ¿Has detectado el mal? He detectado el mal y a veces se ve como en tipo sombra. Así como puedo ver y he podido percibir en las personas, por ejemplo, tú tienes a este lado de acá, es una figura como alta, delgada, pero es como blanco, se ve como blanco a este lado de acá. Así he detectado en ciertas personas que son extremadamente negativas o lo que nosotros le vamos a llamar malos. Ujú. Generalmente tienen detrás de él una sombra muy negra, grande, como que todo el tiempo le acompañan. Entonces tiene la otra polaridad o se acompaña más de la otra polaridad. Bueno, son seres que les tocó ese rol en nuestra tierra, ¿no? También que no han aprendido tal vez la lección o todavía les está costando la lección de Sí, aprender a trabajar o a conseguir cosas a través del bien o hacer el bien o lo que nosotros entendemos por el caminar por el lado derecho, como se dice. claro, claro. Uy, qué bien, Dios mío. Todo este tema es tan interesante y fascinante que yo sí creo que vale la pena que ustedes se hagan esta lectura de la carta con los ángeles, el tarot, para conocer un poco más lo que tenemos adentro, los desafíos que vamos a enfrentar y qué mejor si alguien tan espiritual nos ayuda de esta manera. ¿Dónde te pueden contactar, Belén, si alguien quiere hacerse este tipo de conocimientos de lecturas? Bueno, me pueden contactar a través de mis redes. Mi Instagram es Belén de la Magia.
al igual que en TikTok me parece que también estoy como Belén de la Magia, en el Facebook Belén Espinosa Álvarez o a mi número de teléfono, el 098-059-2545. Estoy a las órdenes y espero que cuando tengan la oportunidad de contactar a gente que se dedica al tarot, a este tipo de mancias, lo hagan con una persona que realmente resuene con ustedes. Eso también es importante. Cuando tú te haces una lectura y quedas feliz y quedas tranquila y te encanta y sientes que sí empató contigo, es la persona correcta. Tu cuerpo te va a avisar, igual no te da confianza, es como que hay algo que te dice que no, entonces no eres compatible con esta persona. No den mucha información, al menos en las primeras, en la primera sesión. Lo que les contaba, yo no pregunto nada previo, yo no te pregunto qué es lo que quieres saber. Después de la primera sesión, cuando tú ves, las cartas me dejan leerte tu energía, ahí podemos ir viendo los problemas que tienes, preguntamos, respondemos, pero es una buena manera de saber si tu tarotista sabe o no sabe. ¿Y cada cuánto se debe uno hacer? ¿Recomiendas tú una lectura? Yo recomiendo las lecturas no tan seguidos porque tu vida no se desarrolla. Cuando tú estás todo el tiempo haciéndote leer las cartas, no, en mi experiencia, no se puede leer porque tu vida no se de la primera vez que te leí, si vienes en enero y después vienes en febrero, es como que han pasado tan poquitas cosas en tu Claro, vida que no. no podemos explayarnos. Claro. Lo recomendable es o cada 6 meses, porque de 4 a 6 meses tu destino cambia, Ujú. se modifica, o hay lecturas que son buenas como para iniciar el año cuando se acaba nuestro año calendario, que es el 31 de diciembre, para el inicio del año o cuando se acaba tu ciclo de cuando cumples años. Ahí puedes ver qué es cuáles son las proyecciones que tienes hacia tu nuevo ciclo de vida o tu año solar, el que estés Ahorita estamos en el Inti empezando. Raymi, ¿no? Ahorita estamos en el Inti Raymi, justo hoy es el día de San Juan, acabamos de pasar la noche más mágica, una de las fechas más mágicas del año a nivel energético y a nivel mágico, que es la noche de San Juan. ¿Qué significa la noche de San Juan? La noche de San Juan es cuando te despojas de todo lo que ya no quieres para tu vida y pides cosas como nuevas y cosas muy materiales. Por eso se hacen hogueras, se hacen fogatas o en una vela se quema todo lo que tú ya no quieres en tu vida y haces una carta con todo lo que quieres para tu vida. Como que te Especialmente renuevas. te renuevas porque el Ya. fuego transmuta y el fuego elimina y purifica. Qué bien. ¿Alguna recomendación para nuestros amigos que están viendo acá? Algo que nos pueda servir en el día a día, algún rito, alguna oración, frase. En el día a día, al finalizar el día, despójense de las energías de todo el día. Pueden hacer cosas tan simples como sacudir las manos, tomar un baño pero con conciencia, pedirle al agua que te limpie de el cansancio, de las iras, de lo que atravesaste durante el día y respirar y entender que estamos en un planeta vivo en donde podemos hacer 1 millón de cosas hermosas. El disfrutar del sol, el sol te carga, te da vitaminas, Sí. genera vitaminas, te carga energéticamente. Hablábamos de las plantas contribuyen tanto internamente como externamente y puedes hacer un uso de todos los recursos que tiene la tierra. ¿Algún color en especial o cada persona tiene su color? Depende, por ejemplo, así también puedes detectar, por ejemplo, qué ángel te está acompañando. ¿Cuál es el color que predomina en tu El rosado, a mí me vestuario? encanta el rosado. Normalmente te van a acompañar los ángeles del amor. Generalmente te acompañan los ángeles del amor. Si tú me dijeras, me encanta el color azul, entonces digo, eres mucho más, o camina mucho más contigo el arcángel Miguel, porque son los colores característicos de él. Si me dices de verde, es el arcángel Rafael, el arcángel de la sanación. O hay días en los que especialmente vas a sentir y dices, no me gusta este color, pero no sé por qué me quiero poner hoy este Sí. color. O solo Yo de no negro. Hay etapas en que uno se viste solo de negro. Hay etapas de colores. Sí. Entonces, esa es la vibración del color y el color está generalmente asociado a una esfera de ángeles.
si te encanta el color blanco Sí. y quieres vestirte de blanco, es normalmente el color asociado al arcángel Gabriel, que es el arcángel de la comunicación, es el arcángel de los ángeles de la guarda y es un arcángel que tiene una energía muy compatible que facilita la comunicación. Tienes Ya, un, ya. un Todos te millón de cuidan. esferas, sí. Qué bien, qué bien. Oigan, qué interesante este tema. Yo quiero agradecer a mi invitada de hoy, Belén, Belén Espinosa, porque es un tema muy interesante, muy bonito, muy espiritual y que no todas las personas estamos abiertas a esto. Hay todavía mucho escepticismo en las personas, pero gracias al internet, a la comunicación, por esta pantallita nos están viendo en todo el mundo. Entonces, sé que a muchos les va a gustar y espero que la próxima vengas con las otras cartas del Te voy a tarot. enseñar las otras cartas Sí, que para ver tengo. si me lees ahí, a ver qué me depara. Te va a encantar. El podcast ya, ¿dónde más se va a ver? Y muchas gracias, Belén. Ay, Ceci, Gracias por este gracias a tiempo. ti. Te agradezco inmensamente porque eres un portal Gracias. hermoso y que posibilita a que la gente sepa, entienda, conozca de una fuente segura, de una Sí. fuente ética y responsable que buscamos, los que trabajamos en esta área, buscamos que todo el mundo se conecte con esa parte espiritual, esa parte mágica que también hace parte de tu ser, naces siendo así. Sí. Y qué mejor que lo hagas de una manera mucho más responsable, segura, que no te estafen, que no tengas una mala experiencia y que pienses que esto no es verdad y que no pasa. Entonces, gracias a ti por posibilitar todo esto y yo estoy encantada de conocerte, Gracias, agradecida igual. contigo y a la próxima vez te prometo enseñarte las otras cartas que Eso. son con las que yo normalmente trabajo y con las que yo puedo leer tu energía. Buenísimo, muchas gracias y nos vemos en otro episodio más aquí en Recalculando con Ceci. Chao, chao.